Hoy vamos a seguir viendo un poquito de estos derechos humanos que ya veníamos viendo, pero en esta ocasión vamos a ver o vamos a analizar algunas cuestiones en torno a la actualidad de estos derechos humanos. Si ustedes saben, digamos, de lo que vimos en el video anterior, de que, digamos, tenemos derechos humanos de primera, segunda y tercera generación. Dentro de los que son de tercera generación, nosotros vamos a encontrar los derechos ambientales, ¿sí? Derecho a la vida más focalizado, el derecho al trabajo, etcétera. Y bueno, vamos a ver un poquito de qué se trata eso hoy. Uno de los derechos humanos, digamos, digamos, que tiene presencia y protección mediante organismos internacionales, es el derecho a una vivienda, ¿sí? Pero no a cualquier vivienda, sino a una vivienda de tipo digna. Por eso también se hacen los censos. Vieron que en los censos preguntan este, de qué material está hecha la casa, cuántas habitaciones tiene la casa, con cuántos baños cuenta, cuántas personas viven en el domicilio, para que en la estadística no solamente figure que una persona tiene una casa, sino que también de qué calidad es esa casa. ¿Sí? Fíjense acá hay construcciones, ¿sí? Pero no son construcciones, digamos que, esto en Buenos Aires, no son construcciones que sean estables, ¿sí? No puede construir la gente abajo de las autopistas, no puede construir la gente edificios tan altos, ¿sí? El material también, sí, todo muy precario. Este es uno de los derechos humanos en la actualidad, el derecho a una vivienda digna, que está más golpeado en todos los lugares del mundo. Y más en los países subdesarrollados en vía de desarrollo como el nuestro, en donde, por ejemplo, hoy después de que pase esta pandemia, la desocupación prepara más del 40%. Por lo tanto, y la gente, digamos, sigue necesitando lugares donde vivir, nada más que ahora va a tener mucho menos acceso a estos lugares. Si antes no lo tenía, ahora va a ser muchísimo menos. Por eso es uno de los grandes problemas la protección de este derecho humano de una vivienda digna. Que los estados, digamos, mediante acuerdos con los privados, traten de alguna manera de que esta gente que no, que está en el trabajo informal o semiformal, que trate de alguna manera de acceder a lugares donde no vivan así, ¿sí? Donde vivan dignamente, donde puedan con una cuota fácil, que pueda pagar su terreno, que puedan ir este, comprando de a poco los materiales de construcción, pero con el apoyo del Estado en el sentido de que les ponga un arquitecto, un ingeniero, etcétera, que pueda trazar un complejo, digamos, en donde las personas de pocos recursos puedan tener su casa y que tengan una casa digna de material, ¿sí? Este es uno de los principales derechos humanos que se están vulnerando hoy en el mundo. Por supuesto que los estados que tienen un estado que interviene en la economía, un estado interventor, tienen más herramientas para brindarle soluciones a la gente y otros que no, ¿sí? Siempre me viene a la mente, digamos, el ejemplo de los países que están debajo del desierto del Sahara, del África subsahariana, países que no cuentan con agua, gente que no cuenta con agua potable, digamos, mucho menos con una vivienda de calidad. El tema del trabajo. El trabajo también es un derecho humano, ¿por qué? Porque el trabajo le asegura a uno el sustento, el hogar y el alimento. Entonces, por lo tanto, el trabajo también tiene que ser un derecho humano que tendría que estar asegurado, digamos, en la vida de toda la población mundial. Pero depende también mucho de la economía internacional y del mercado laboral. Por ejemplo, miren, fíjense, hoy en día con la pandemia, muchos de nosotros los profes tuvimos que desarrollar competencias que antes no teníamos, competencias digitales, por ejemplo, ¿sí? Esto de hacer PowerPoint, subirlo a YouTube, después subírselo a Classroom a ustedes, crear burbujas de conocimiento, manejar una plataforma como es Classroom o otra plataforma que tienen otros colegios. Esas son una serie de competencias digitales con las cuales los profesores no contaban antes, ¿sí? Por lo tanto, una competencia que hoy en día tuvimos que desarrollar para poder seguir sosteniendo nuestro trabajo, para poder ser conformes a una oferta laboral que si no hacíamos esto, digamos, nos iba a dejar de lado, ¿sí? Pero eso en cuanto al trabajo como docente, pero en realidad que nosotros seríamos, digamos, calificados, profesionales
pero hay mucha gente que trabaja en Argentina, por ejemplo, en la informalidad, ¿sí? Que no, todavía no tiene recibo de sueldo, que recibe su... ¿Qué es no tener recibo de sueldo? No tener recibo de sueldo implica no tener aporte jubilatorio, no tener obra social. Sí, hay mucha gente que, digamos, tiene empleo informal, la gente que vive en día a día, digamos, que vende cosas, que hace trabajos, por ejemplo, de mantenimiento de jardinería, de piletas, los trabajadores informales, ¿sí? Que salen a buscar el dinero para el día, que fueron, por otra parte, los trabajadores más atropellados por esta pandemia. Así por eso, hoy en día la pandemia puso en jaque todo, potenció esta carencia de derechos humanos. El derecho al trabajo hoy en nuestro país no está asegurado para nadie, para absolutamente nadie, ¿sí? Por más que el Estado intervenga, etcétera, el derecho no está asegurado porque las empresas privadas, digamos, no están teniendo suficiente apoyo, algunas quiebran, el Estado, por más que intervenga y quiera sostener a su población, no lo puede hacer porque es muchísima la población que ha quedado sin empleo. Entonces, luego de la pandemia, la cuestión del trabajo va a ser un tema o un derecho humano eh, que va a haber que apuntalar y que va a haber que asegurar. En un contexto distinto, sí, pero yo creo que habría que brindar las herramientas primordiales para que todos puedan tener un trabajo, ¿sí? No, no tan solo un trabajo, digamos, informal, es decir, sin recibo de sueldo, sin nada, sino un trabajo formal que pueda sostener por lo largo de toda su vida. La cuestión de un ambiente seguro, digamos, esto tiene que estar presente y estar relacionado con esto, con lo que yo le mostraba, con asegurar una vivienda digna. Ustedes fíjense las ampliaciones del Huayco, Mirasole, Huayco, etcétera, todas estas casas así tendría que haber para todos. Ese sería lo ideal. Casi todas las ampliaciones tienen su placita, tienen sus espacios verdes, tienen el parque bicentenario, porque eso forma parte de los nuevos derechos humanos que tienen que estar asegurados. Un ambiente seguro. Fíjense en la imagen, esta chiquita está sacando agua del lecho de un río, evidentemente contaminado para poder hervirla y luego consumirla, porque no tienen agua potable. Y como no tienen un ambiente seguro en donde este río pueda correr con agua cristalina, ven su supervivencia puesta en cuestión, ¿sí? Asegurar espacios verdes, menos contaminación auditiva, es decir, que pasen menos autos, menos contaminación visual, que no haya tantas luces, digamos, forman parte de los derechos humanos en la actualidad para tener un ambiente seguro, ¿sí? Digamos, porque en un ambiente en donde nosotros vivimos todos los días, por lo tanto, tiene que estar lo menos contaminado posible para que nosotros podamos desarrollar con plenitud nuestras tareas diarias. Y este es sumamente importante, digamos, el derecho a la vida, pero focalizado en la vida de las mujeres, ¿sí? La ola de femicidios, más con esta pandemia, en Argentina, digamos, se duplicó, se triplicó y algunos hablan que se quintuplicaron los femicidios, es decir, los asesinatos llevados adelante por hombres hacia mujeres, con la pandemia, ¿sí? Porque muchas de las mujeres se vieron obligadas a compartir su casa por el confinamiento obligatorio con el golpeador, o también lo que sucedió cuando liberaron presos, digamos, y lo hicieron volver a sus domicilios, también esto provocó femicidio porque estaba el sujeto suelto, el violento, con la idea, digamos, de perpetrar el acto criminal. Este, Bien, aquí tienen una serie de porcentajes y de estadísticas. Fíjense el lugar físico de los femicidios, es decir, dónde son asesinadas las mujeres. El 67% en los hogares de la víctima, esto que yo les digo. La pandemia incrementó los femicidios porque las mujeres se vieron obligadas por el confinamiento a quedarse en casa y esto incrementó este, el, el- el índice de femicidio en el hogar. En la vía pública un 11%, en descampado 6, en propiedad privada 6, en vivienda del agresor 4, en el trabajo, en hotel, etcétera, ¿sí? Fíjense, acá tenemos el segmento etario de la víctima, es decir, de qué mujeres, la edad de las mujeres que son frecuentemente asesinadas o más asesinadas por los femicidas. Tenemos entre 21 y 40 el pico máximo de edad de las mujeres que son asesinadas por sus femicidas, que se les corta su derecho a la vida. Este, mm,
Aquí tienen otro número preocupante: existencia de denuncias y medidas judiciales. El 22% de las mujeres que sufren violencia de género denuncian previamente y el 12% tenían medidas de protección. Este es un porcentaje de las mujeres, del total de las mujeres que fueron asesinadas. Del total de las mujeres que son asesinadas, el 22% ya había renunciado, había realizado denuncias previas, así que la justicia es muy lenta para ayudarlas. Y el 12% ya tenían medidas de restricción, es decir, de que el agresor no se acerque, ¿sí? Este, Aquí tienen otro: el vínculo de la víctima con el agresor. El 39% de los agresores de las víctimas de femicidio eran la pareja, ¿sí? El 4% desconocidos, el 18% un familiar, fíjense ese porcentaje alarmante, el 14% conocido, el 22% expareja, pero siempre pareja y expareja. Digamos, yo les traigo estas cifras como para que ustedes vean, digamos, cómo hoy en día el derecho a la vida, que nació, digamos, esta parte de los derechos humanos, nacieron con más ahínco luego en la Segunda Guerra Mundial, de que se exterminaran más de 6 millones, 5 millones de judíos, con el régimen nazi, etcétera. Hoy, digamos, tiene otro sacudón o tiene otro objetivo, que son las mujeres, preservar la vida de las mujeres, ¿sí? Hoy el derecho a la vida de las mujeres está mucho más vulnerado que el derecho a la vida de los hombres. Entonces, ese es un derecho humano en la actualidad que tiene que ser bien salvaguardado, digamos, porque es como que, que están en serio peligro, ¿sí? Bien, entonces estos van a ser los principales derechos humanos que se van a dar en la actualidad, ¿sí? Es decir, o por lo menos los que están más en boga, principalmente los derechos de tercera y segunda generación. Espero que haya quedado un poco claro, chicos. Les dejo un abrazo enorme. Recuerden: distancia social, uso de barbijos y alcohol en gel. Les mando un abrazote.